Constitucionalista, al mismo tiempo abogado de Ian Moche. Doctor Gil Domínguez, Andrés, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? A ver, intentando entender este fallo de la justicia a favor de Javier Milei, que dice que no siempre es presidente. Sí, realmente es un fallo muy contradictorio porque considera que Javier Milei cada vez que actúa en X, en la cuenta con la tilde gris, que X se la da solamente al presidente y para el cual hay que hacer todo un trámite de acreditación, de documentación como presidente y una dirección de email como presidente, lo hace como un ciudadano común y no lo hace como un presidente de la nación, por más que reconoce que el presidente es 24/7. Pero a su vez es totalmente contradictorio porque este juez junto con el fiscal fueron el que habilitó que esta causa tramitara en la justicia federal. Y tramitó justamente en la justicia federal porque estaba dirigida contra Javier Milei como presidente. Si no, nunca hubiese podido tramitar en dicho fuero, tendría que haber ido a un fuero civil. Si la cuestión era entre dos particulares, tendría que haber ido a un fuero civil. Sin embargo, el juez aceptó su competencia, la tramitó, como si esto fuera contra Javier Milei como presidente de la nación, y al momento de dictar el fallo, dice que Javier Milei actuó como un particular, con lo cual toda la tramitación es nula, porque la competencia federal, declararse competente es una cuestión de orden público. Claro. Una vez que un juez se declara competente es porque entiende que el demandado tiene la entidad suficiente como para estar en ese juicio y él ser el juez. Me parece que el juez lo que le sucedió es que él no se dio cuenta cuando asumió la competencia, ni él ni el fiscal, que estaba impactando directamente en el caso Libra. Y entonces ahora, sin ningún tipo de problemas, sin dar ningún tipo de fundamentos, volvió sobre sus pasos y sostuvo que Javier Milei no actúa como presidente, sino como particular cada vez que está en X. Y a su vez, que lo que es más lamentable aún, es que considera que el reposteo de Milei, que es ampliatorio del posteo del hombre gris, no implica ningún tipo de afectación en los derechos de Ian, cuando de ahí lo trató de ser parte de una operación para desestabilizarlo al presidente junto con Paulino Rodríguez, de ser cuca, pero no de asignarlo a una ideología política, de ser cuca en los términos que para el presidente es ser cuca, en todos adjetivos calificativos denigrantes de la persona, y en ser un instrumento que ya había sido utilizado por Massa y por Cristina. Si eso no es ofensivo para una persona, que lo acusan de ser parte de una operación para desestabilizar al presidente, que lo acusan de su ideología para el cual el presidente es despreciable, y que es un mero instrumento en una persona que viene luchando por los derechos de las personas con discapacidad hace un par de años, desde su condición de niño de 12 años, de espectro autista, yo no sé qué puede ser insultante. Y a su vez que desconoce, el juez realmente ignora totalmente la protección especial que le da el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos a las personas con discapacidad y a los niños. Lo curioso también que el juez Adrián González Charbay alegó y rechazó el veto a la ley de discapacidad, o sea que la misma justicia no se pone de acuerdo. No, bueno, en nuestro sistema cada juez resuelve los casos que llegan a su conocimiento, según las circunstancias que se plantean. Pero apela a la Constitución el juez. Sí, apela a la Constitución, apela a los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, apela a la función que tienen los jueces de controlar la validez constitucional y convencional de los vetos. Bueno, ahí tenemos dos claras de la justicia, ¿no? Pero el juez federal de La Plata, Recondo, ya tenía estos antecedentes. Desde que asumió Javier Milei, su juzgado ha sido una máquina de rechazar todo tipo de planteo que le llegó respecto de las medidas que ha ido tomando Javier Milei desde el decreto 70-2023 en adelante. Una máquina de rechazo, a veces rechazos in limine sin siquiera tramitarlos. Con lo cual, ya que siempre le gusta titular, muchas veces y adjudicar categorías políticas, me parece que esto es un fallo bien libertario de un juez que parece que empieza a formar parte de la casta libertaria. Lo que pasa es que es muy peligroso que un juez sea amanuense del Poder Ejecutivo. Es muy peligroso, porque se pierde la independencia. Y si mucho más, si tiene como función controlar al Poder Ejecutivo. Por ejemplo. Es muy peligroso. Si tiene como función controlar al Poder Ejecutivo y el juzgado es un conjunto de fallos que permanentemente lo que hacen es darle la razón al Poder Ejecutivo bajo todas circunstancias, y es una situación compleja para el que caiga ahí. Para la persona que vaya
en procura de justicia un juzgado de estas características y difícilmente lo pueda obtener. Lo que pasa, doctor, que si un juez no es independiente, mis derechos, mis garantías constitucionales quedan vulneradas. Sí, bueno, pero parece que existen las instancias de apelación y de revisión. Nosotros vamos a apelar esta sentencia de la Cámara Federal de La Plata y eventualmente también acudir a la Corte Suprema de Justicia. Me parece que esto es un caso que por su densidad, por su contenido, por su proyección que va más allá de los derechos afectados de IAM, impacta en toda la comunidad. Porque estamos hablando de los límites a la función del presidente en términos de su exposición pública afectando derechos de particulares que no están en igualdad de condición. No, aparte si no se la pasa insultando y uno tiene que aceptar lo que le dicen, es una locura. Bueno, según el juez le ha otorgado a través de una decisión judicial a un presidente de la Nación con todo el poder que la Constitución le otorga, la impunidad de palabra. O sea, puede decir lo que quiere, uno cae en el juzgado. Puede decir lo que quiere, no puede ser sometido a la justicia federal y siempre ejerce su libertad de expresión como si fuera un ciudadano común, que está criticando al poder. Y el tuit de él está tildado de gris, como es un tuit de un presidente. Es que la red social X del amigo Elon Musk, el presidente, solamente le otorga la tilde gris a quien hace todo un proceso de solicitud y de acompañamiento de documentación e información que la acredite como tal. La tilde gris no se la da a cualquiera, sino a quien, y representa para toda la comunidad digital la figura de un presidente, de un jefe de Estado. Doctor, por último le pregunto, del fallo del juez Adrián González Charbay, ¿no? ¿Esto habilita que se presenten más amparos todavía pidiendo la constitucionalidad de la ley de emergencia en la discapacidad? Y sí, nosotros con el Julio Semino ya presentamos hace más de un año un amparo también contra el primer veto a la ley que también actualizaba los saberes previsionales. Sí, cualquiera se puede presentar o se puede presentar un amparo colectivo que proteja a todo el grupo colectivo afectado a través del veto presidencial. Sí, es un presidente muy importante porque es uno de los primeros casos en donde los jueces, con razón, ejercen el control de constitucionalidad sobre la razonabilidad de un veto. Un abrazo, doctor, gracias. Un gran abrazo, tenga buen día. Chao, buen día. Cada mañana, Antonio Fernández Llorente te despierta sin